Bueno, chiquilines, vamos a seguir con los espejos, ¿sí? Vamos a ver ahora el caso de los espejos curvos. Vamos a empezar con los espejos cóncavos, ¿está? Ven acá que yo tengo ahí un espejo cóncavo dibujado, ¿sí? ¿Está? Y para empezar a ver cómo se forma la imagen de estos espejos, primero lo que tenemos que hacer es definir algunos aspectos del espejo. Lo primero que tengo acá es esa recta que se llama eje principal. Si yo me imagino al espejo como una circunferencia, el eje principal es el que corta al espejo a la mitad. ¿Está? Bien. Luego, lo segundo que pueden ver ahí, ay, que se me pone borroso, espero que ustedes lo vean. Bueno. Lo segundo que yo puedo ver ahí, ay, no sé qué le pasó a esto. Bueno, ahí sigo. Perdón. Lo segundo que le pasó acá, lo segundo que marqué yo ahí es esta B corta. La B corta, V, es el vértice. El vértice es la unión de ese eje principal con el espejo. ¿Está? Bien. Otro de los elementos que tenemos que definir es C. C se llama centro de curvatura. En este caso, el centro de curvatura es el radio del espejo. ¿Tá? Si yo esto me lo imagino como una circunferencia, más o menos este espejo sería algo así, ¿verdad? ¿Tá? Más o menos. Y por último, el foco. Ambos elementos son muy importantes para la formación de imágenes. El foco también se le llama distancia focal. Por el foco, por ese punto, es por donde convergen los rayos reflejados o las prolongaciones de esos rayos reflejados. ¿Sí? Y el foco siempre está a la mitad del centro de curvatura. Recuerdan que el centro de curvatura es el radio del espejo. Entonces supongamos que el centro de curvatura es de 10 centímetros. Yo sé que el foco va a estar ubicado a 5 centímetros del espejo. ¿Está? Supongamos que el centro de curvatura es de 20 centímetros. El foco va a estar ubicado a 10 centímetros del espejo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá yo puse que el foco o distancia focal es por donde convergen los rayos o sus prolongaciones. ¿Se acuerdan que unas de rayos convergentes todos los que llegan a un punto? ¿Verdad? Y ahí puse una simple ecuación. Foco es igual al centro de curvatura dividido 2, o sea que es la mitad del centro de curvatura, ¿verdad? O también el radio dividido 2. ¿Está? ¿Sí? Bueno, entonces definimos el eje principal, que es la recta que corta el espejo a la mitad. El vértice, que es la unión entre el eje principal y el espejo. El centro de curvatura, que es el radio del espejo, y el foco, que el foco es la mitad del radio del espejo del centro de curvatura y es por donde convergen todos los rayos cuando se forma la imagen. ¿Sí? Bueno, chiquilines, entonces acá, como ven, tenemos el mismo espejo. Yo solo borré donde decía eje principal. ¿Está? Vamos a suponer que el centro de curvatura está a 10 centímetros del espejo. ¿Tá? Entonces, como el centro de curvatura está a 10 centímetros, el foco va a estar a 5 centímetros. ¿Tá? Vengo, dibujo mi espejo, una recta que lo corte más o menos a la mitad, a 5 centímetros está el foco y a 10 el centro de curvatura. ¿Tá? Entonces vamos a formar la imagen de este objeto que yo dibujé acá. Siempre generalmente cuando formamos imágenes en espejos dibujamos flechas porque es lo más fácil. ¿Está? Bien. Entonces, para la formación de imágenes en espejos curvos hay 3 rayos principales. Uno de los rayos que yo lo puse como 1 y lo puse en rojo dice que incide paralelo al eje y se refleja pasando por el foco. Supongamos que yo acá tengo una lámpara, ¿tá? Que va a iluminar este objeto y va a hacer que se refleje. Entonces, el primer rayo incide paralelo al eje. Recuerden siempre dibujar el sentido de ese rayo. Y se refleja
pasando por el foco. ¿Ah? Muy bien. ¿Sí? Ahí tenemos el primer rayo. Incide paralelo al eje. ¿Vieron? Paralelo al eje y se refleja pasando por el foco. ¿Está? Bien. Otro de los rayos es el que incide pasando por el foco y se refleja paralelo al eje principal. ¿Está? Entonces, el segundo rayo va a... Ay, esperen que este no me va a quedar. El segundo rayo... En clase me pasa lo mismo, es como que estuviera en una clase. Incide pasando por el foco. Vamos a ponerle ahí la flechita que me indica el sentido de ese rayo. Y se refleja paralelo al eje principal. ¿Está? Muy bien. Tengo que arreglar mi objeto que quedó el pobre ahí medio chanfleado. ¿Está? Bien. Entonces, antes de dibujar el tercer rayo, yo quiero que recordemos cómo se formaba la imagen. La imagen se forma con la unión de los rayos reflejados. Ya con dos de estos tres rayos principales ya se formó la imagen. Porque si ustedes ven los rayos reflejados, acá hay uno de los reflejados y acá el otro. Se unieron ahí, entonces yo ahí ya tengo la imagen de este espejo. ¿Sí? Denme un segundo que voy a buscar otro color para dibujarles la imagen. ¿Está? Ven que los dos rayos salen de la puntita de la flecha. Entonces, ¿dónde se unen? Ahí va a estar la puntita de la flecha. ¿Está? ¿Sí? Muy bien. Y esto es mi imagen. ¿Está? Bien. Hay un tercer rayo, que ese generalmente nunca se usa, pero a veces en algunos casos nos puede servir. El tercer rayo es el que incide pasando por C, por el centro de curvatura, y se refleja sobre sí mismo. ¿Ah? Entonces, este otro rayo incide pasando por C y se refleja sobre sí mismo. ¿Está? Vieron que en este caso este rayo no coincide con los otros dos, ¿verdad? Pero ya con la unión de dos de esos tres rayos ya tenemos formada la imagen. ¿Está? Muy bien, vamos a ir a filmar así para que se vean bien cómo son esos tres rayos. ¿Está? Recuerden que ya con la unión de dos de esos rayos reflejados ya se forma la imagen. Bien. Siempre que formamos la imagen en un espejo, tenemos que indicar sus características. ¿Sí? Voy a borrar esto, ¿está? Entonces, lo de los rayos principales lo borro. Entonces, habíamos visto que en los espejos planos la imagen era virtual porque se formaba atrás del espejo. Pero en este caso se está formando adelante del espejo. Entonces, en este caso, se dice que la imagen es real. ¿Ah? Recuerden, la virtual se formaba con la prolongación de los rayos reflejados. La real se forma con la unión de los rayos reflejados. ¿Sí? Siempre cuando formamos imágenes con la unión de los rayos reflejados, ahora les voy a poner la virtual acá. Y delante del espejo. Siempre que formemos la imagen de un espejo, tenemos que indicar sus características. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Entonces tenemos una imagen que es real. ¿Sí? También es invertida, porque si nos fijamos está al revés.
Ven que está al revés con respecto al objeto, o sea que esta imagen es invertida. Invertida. También tenemos que poner si está más cerca del vértice que el objeto o más lejos. En este caso está más cerca del vértice.